Estamos hoy, 1 de enero, para la gloria de nuestro Creador, ya iniciando el año 2025 e iniciando con nuestras labores, y pues estoy muy honrado de iniciar el año y poder entrevistar en este su programa, sí, este es su programa Faro de Opinión, donde reina la libertad, poder entrevistar a un expresidente de la República de Guatemala. Me refiero al ingeniero Jorge Serrano Elías. El ingeniero Jorge Serrano Elías es un político, ingeniero industrial guatemalteco que se desempeñó, escuche usted, como el presidente de Guatemala desde el 14 de enero de 1991 hasta el 1 de junio de 1993. También fue presidente del Consejo de Estado durante el gobierno del general Efraín Ríos Montt y fue miembro de la Comisión Nacional de Reconciliación que negoció los acuerdos de paz con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, en 1990. Y también podemos mencionar un montón de cosas que ha hecho a lo largo de su carrera política el ingeniero Jorge Serrano. Ingeniero, mucho gusto en saludarlo, bienvenido a Faro de Opinión. Para mí es un honor tenerlo en este espacio que reina la libertad. Gracias, Luis, muy amable. Aquí estamos gustosos de arrancar el año 2025 con esta entrevista y estoy para servirle. Como le decía, cualquier pregunta que usted haga es bienvenida y estamos dispuestos a responder. Muchísimas gracias, ingeniero. Pues bueno, el ingeniero Jorge Serrano, expresidente de Guatemala, pues nos concedió esta entrevista, queridos amigos, porque a raíz de un programa que hizo con nuestro querido hermano y amigo Carlos Hoffman hace unos días atrás, él hizo referencia a una cuestión interesante, presidente. No sé si se recuerda usted que usted hizo referencia a que cuando estábamos entrevistando nosotros en este programa a un periodista investigativo de los Estados Unidos llamado Ryan Mata, usted hizo referencia, presidente, a una denuncia que usted había hecho hacía algunos años atrás respecto al tema del tráfico de niños. Y es que recuérdense que hemos estado hablando, presidente, que hasta el día de hoy se han descubierto datos impactantes, como por ejemplo que casi el 50% de los 438.537 niños migrantes no acompañados traficados hacia los Estados Unidos desde el 2021 llegaron desde Guatemala. Estamos hablando más o menos unos 215,000 niños. Y usted hizo mención en este programa de que había hecho algunas denuncias respecto al tema de tráfico humano, respecto a los niños. Presidente, ¿podría hablarnos un poquito acerca de esto, por favor? Bueno, mire, mi preocupación por los niños perdidos viene desde hace más o menos 10 años, cuando en McAllen, Texas, se produce un escándalo con niños que estaban siendo traficados hacia los Estados Unidos. En ese momento, cuando yo me enteré de eso, pues pedí a una persona, a la señora Bárbara Hernández, que a mis costas se desplazara hacia McAllen y me contara qué era lo que estaba pasando ahí. Nos fuimos a encontrar con un caso espantoso, en donde había realmente tráfico de niños como personas para propósitos de prostitución, de adopciones ilegales y la utilización de esos niños para trabajos de explotación infantil y para prostitución. Esto era horrible. Niños estaban colocados en galeras con alambre de gallinero en los alrededores, que eran prácticamente los hogares donde
permanecían. Habían hogares que se habían establecido, que se les llamaba así, o casas de refugio, en diferentes lugares mexicanos, donde usaban estos lugares como para acopio de niños. Y había obviamente un tráfico establecido de órganos, que se suponía también eran de niños y personas en toda la frontera. Esto fue un escándalo, dio mucho de qué hablar. Yo traté de empezar una organización hace 10 años que se llamaba Vamos por Nuestros Niños. Lamentablemente no encontré mucho eco, no había en ese momento digamos, una preocupación. No estaba el tema candente como está actualmente. Después, con los años, en el año 1977, en el 2077 se produce en Guatemala el horrendo crimen de las niñas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en el cual resultaron quemadas, incineradas en un cuarto, 42 niñas, que nunca se supo ni el resultado de sus autopsias ni nada, pero en ese momento se filtró información de que de esas 42 niñas una gran parte estaban embarazadas, y estaban embarazadas porque esas niñas eran utilizadas en Guatemala en tráfico sexual, e incluso estas niñas eran el producto que tenían, porque era prácticamente una fábrica de niños. Tenían destinos de adopción, tenían destinos de tráfico de niños para usos sexuales, para trabajos ilícitos. Bueno, al extremo que en ese tiempo ya salió a la luz de que a Guatemala habían de famosos viajes de pedófilos que iban en aviones específicos a turismo sexual a Guatemala. Esto fue horrible, espantoso. Entonces yo salí a hacer estas denuncias y a exigir a los gobiernos de turno. En un momento, el gobierno del general Pérez Molina y posteriormente el del señor Jimmy Morales, para que actuaran. De la experiencia que tuvimos en el área de McAllen, solo se nos informó que la única persona que había puesto, no la única, pero que la persona que se había interesado un poco había sido la esposa, doña Rosita, la esposa del presidente Pérez Molina. En el caso de los hogares seguros, pues naturalmente ya fue el tiempo de Jimmy Morales, hubo una escandalada, se movió un poco el cotarro, como decimos en buen guatemalteco, pero como siempre nunca pasó nada. El número de denuncias que había recibido la señora Paz y Paz y la señora Telma Aldana subían a las 5,000 denuncias. Sin embargo, nunca ellas actuaron, ni hubo una acción de los gobiernos suficientemente contundente. No obstante que yo hice esas denuncias y había un clamor popular de muchas otras personas que también hacían la denuncia. Lamentablemente, Luis, ¿qué ha pasado? Que nuestros políticos son politiqueros, la gran mayoría. No hay estadistas. No encontramos eco en los políticos para iniciar realmente una labor humanitaria. Quienes se hicieron cargo de esto fueron algunas de las organizaciones ONGs, pero que con el tiempo se ha venido a saber que muchas de estas organizaciones estaban metidas en el tráfico de niños y parte de sus ingresos llegaban a través de todo esto. Después se dio muchísimas cosas. Por ejemplo, el entonces director de la policía, hoy presidente del Congreso de la República, señor Nery Roda, debe tener muchísima información al respecto, pero nunca salió.
Más bien, después supimos que a este señor, el señor Todd Robinson, lo había condecorado. Y hoy se reconoce que el señor Todd Robinson fue una de las personas más vinculadas con todo esto. Tuvimos también la visita de la segunda dama de los Estados Unidos, cuando el señor Biden, prácticamente hace 10 años, era vicepresidente de la República, se instaló y todo el mundo lo supo. Eso es del dominio público en la Embajada de los Estados Unidos a recibir información sobre todas las atrocidades que estaban pasando en el país. Pero nunca se supo que hubiese habido algún seguimiento a esa cuestión. Sí se supo que estos señores estaban interesados en los negocios de Baxter en Guatemala, que estaban interesados en los problemas de los niños que llevaban hacia los Estados Unidos sin acompañamiento, y estaban también interesados en los negocios de la mina del Storr. Todo eso se sabía, pero no había una decisión contundente de ninguno de los estados, ni en la parte penal, ni en la parte administrativa. Fue horrible el día que la señora Telmaldana, en una circular que aquí tengo, de fecha 13 de marzo del 2017, da instrucciones. Imagínese usted, 5 días después de la tragedia de las niñas en el hogar, el hogar seguro, Nuestra Señora de la Asunción. Le da instrucciones como a 5 o 6 de los fiscales a su cargo para que dentro del ámbito de sus respectivas competencias practiquen la revisión de todos los expedientes en que se denuncia la comisión de hechos delictivos cometidos en contra de niños y niñas y adolescentes albergados en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, iniciadas antes del 8 de marzo, día del fatal suceso, y en caso se determine la comisión de faltas administrativas en el tratamiento de los niños, o la posible comisión de hechos ilícitos penales. ¡Qué descaro! 42 niñas muertas, muchas de ellas embarazadas, que estaban bajo la protección del Estado y que se sabía, porque era de público conocimiento, que esas niñas salían en vehículos del Ministerio de Gobernación a ser repartidas a prostíbulos y a usuarios de delitos sexuales. Y ahora ella, doña Telma Aldana, pedía que simple y sencillamente se determinara si habían faltas administrativas. ¿Qué había detrás de toda esta porquería para que todo esto se encubriera? Y yo no estoy hablando paja. Aquí está la prueba documental, que es la prueba reina, de cómo se trataron las 5,000 denuncias. Se trataron hasta después de que ya habían hecho crisis. Y yo le pregunto a usted, ¿cuál fue el resultado de todo esto? ¿Qué pasó con todo esto? Yo creo que todavía estos personajes que participaron y que tuvieron conocimiento de esto están vivos. El señor Nery Ramos, presidente del Congreso, que en ese momento era jefe de la policía, debe tener el testimonio de los policías que no abrieron la puerta para que las niñas salieran. Él tiene que ser llamado al Ministerio Público y debe ser interrogado en el Ministerio Público, como debe interrogarse al que era ministro de Gobernación, como debe interrogarse a los 2 presidentes que tuvieron el primer conocimiento de estas cosas. Todo esto no se ha hecho y ha quedado todo esto impune.
Ha quedado todo esto en un laberinto y nuestra justicia sigue en una justicia de circo, una justicia que lo único que hace es publicitar sus persecuciones, pero con el objeto de agarrar protagonismo los diferentes personajes que ejercen justicia, tanto en la parte acusatoria como en la parte de juzgativa, digamos, o de procedimientos judiciales. Pero yo le pregunto, todos los escándalos, ¿qué pasa en Guatemala con esos escándalos? Todos son del conocimiento público, todos llegan al conocimiento de todos los guatemaltecos, como el fraude de las actuales elecciones, como la ilegalidad de quienes nos gobiernan. Pero de hecho ahí están. ¿De qué sirve toda esta parafernalia? ¿De qué sirve todo este circo que se ha montado alrededor del Ministerio Público, que lo único que hace son denuncias y denuncias y denuncias? Y eso se ha venido a convertir en la verdadera enfermedad de nuestro sistema de justicia. Presidente, disculpe, aquí me interesa mucho... La denuncia, pero no cuando se dirimen los cargos. Presidente, aquí me interesa mucho saber qué es lo que le motivó a iniciar este camino de esta investigación o la investigación respecto a este tema, porque hubo una motivación en su corazón para poder iniciar esta investigación, tanto de lo de la frontera como lo que nos está mencionando actualmente. Luis, usted y yo somos cristianos. Usted y yo sabemos que tenemos una responsabilidad ante Dios y tenemos que perseguir el crimen, no únicamente orando en las iglesias. Tenemos que perseguir todo aquello que afecta a la dignidad del hombre y al ejercicio de sus derechos en la forma que le corresponde. En mi caso, hubo unas denuncias que nos quisieron involucrar inmediatamente. Mi esposa, siendo primera dama, y mi hijo, Jorge, viajaron a Noruega con toda la información del caso a presentar las denuncias y hacer una gestión. Le estoy hablando hace 30 años, caso de niños. Yo no nací ayer ni voy a explotar este caso horrendo de los niños con propósitos políticos. Este es un caso que a mí me mueve humanitariamente, me movió como presidente y me movió después de ser presidente y me mueve ahora, cuando ya estoy más allá de cualquier ambición electoral o de ese tipo. Es decir, sin embargo, no podemos como país, por nuestra moral, por nuestra justicia, por los crímenes que se han cometido contra nuestros niños, nada más utilizar esto como un instrumento político para mantenernos en un cargo o para decir que se está haciendo algo. En el Ministerio Público, si en aquel momento habían 5,000 denuncias, hoy deben haber 15,000 o 20,000 denuncias. Y esto no hay que esperar, se lo digo a los actuales miembros del Ministerio Público, a que un fiscal norteamericano les dé la bendición. Actúen como corresponde que actúen actualmente. Ellos no tienen una responsabilidad del Estado norteamericano. La responsabilidad del Ministerio Público, incluso del actual, es ante el pueblo de Guatemala, es ante todos los guatemaltecos, que tal vez no somos muchos, pero que tenemos derecho a exigir que haya una respuesta a estos crímenes que hace más de 10 o 12 años se vienen cometiendo en Guatemala. El Ministerio Público como institución ha tenido todas esas denuncias. Y no vengan ahora a decir, como lo hizo la señora Telma Aldana, que van a ver que se
que se establezcan las faltas administrativas. Estamos analizando algunos aspectos coyunturales de lo que fue el 2024 en Guatemala. Presidente, usted siempre ha estado pendiente del acontecer sociopolítico, económico del país. ¿Cómo ve usted el cierre del 2024 en Guatemala y cuáles son sus apreciaciones para este 2025? Para mí este 2024 fue un año perdido, un año que el país lo pasó de noche, en el que ellos mismos declaran no se construyó un centímetro de carreteras, no se hizo nada en la justicia. El país sigue, como yo estaba escribiendo el otro día, y le voy a leer este pequeño párrafo. La enfermedad mortal de la justicia en Guatemala es que magistrados, jueces y fiscales creen que esta solo se ejerce persiguiendo, sin importar si el perseguido es culpable o inocente. Se ha olvidado de buscar la verdad y hacerla prevalecer. Se ha dado importancia a la opinión pública y al beneficio económico o los sobornos que reciben los funcionarios, más que a la aplicación de la justicia como elemento fundamental para lograr la paz y la armonía social y también el desarrollo. Esa es la tristeza de nuestro país. Todo el debate que se da respecto a los delitos que se cometen y no se cometen, respecto al estado de legalidad, respecto al respeto de las instituciones, mi querido Luis, es paja pura. Hay que decírselo en la cara a todos estos farsantes que participan en esto simple y sencillamente con aviesos fines de enriquecerse o mantener sus posiciones políticas y de poder. El país no aguanta más. ¿Por qué? Porque lo único que se ha hecho con este impasse que se ha mantenido en el país es darle paso al narcotráfico. Ahora mire usted qué horrible lo que pasó con el narcotráfico en República Dominicana. Queda sin que se juzgue. ¿Qué pasó con los miles de millones de dólares que se llevó Yamatei y su compañero? Como producto de una enfermedad supuesta que acosó al pueblo de Guatemala. ¿Dónde está esa plata? ¿Qué está haciendo el Ministerio Público actual para recuperar la plata? No es para perseguirlo, es para recuperar, para saber dónde están los cientos de miles de millones que se han ido por ahí. ¿Dónde están los cientos de millones que se han ido en toda la fabricación del fraude electoral? Bueno, yo creo que no podemos nosotros decir que el año 2024 sirvió de algo para el país. ¿Acaba de mencionar? Oigo. Ah, perdón, no le oigo. ¿Usted cree que hubo un fraude electoral en Guatemala por lo que acaba de mencionar? Mire, en los únicos que dicen que no hubo fraude son los que están gobernando, porque ellos lo hicieron. Y la gente que se benefició de ese fraude. Pero el pueblo de Guatemala entero sabe que hubo fraude. Pero el fraude no fue el día de los comicios, no fue el día de las elecciones. El fraude empezó mucho antes, cuando las grandes mafias internacionales empezaron a acomodar los candidatos que querían que corrieran. Expresidente, ¿cuáles son sus apreciaciones de la Agenda 2030 y el nuevo Plan 2045 para el país, para Guatemala? Porque de una u otra forma sabemos que este tipo de agendas pues vienen a permear los aspectos a nivel nacional también. ¿Cuáles son sus apreciaciones respecto a este tema, presidente? Bueno, definitivamente que la Agenda 2030, hoy 2045, tiene unos enunciados y cualquier ingenuo que los lee cree que son una maravilla. Pero el desarrollo de la agenda
Lo que la agenda significa es una desgracia para nuestros países, porque lo que la agenda está escondida es todo un programa de opresión mundial, del establecimiento de un gobierno opresivo y dictatorial de carácter globalista. Y ahora vemos que grandes figuras como el Papa y como el primeros ministros están ya hablando descaradamente de un poder mundial. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que todas estas personas están trabajando para reducir la soberanía de los países y preparar lo que usted y yo conocemos como un gobierno de anticristo. Esto significa una dictadura globalista. ¿Cuál es el destino de esto? Hasta este momento es muy difícil de poderlo establecer, porque uno de los principales impulsores de la Agenda 2030 ha sido el gobierno de Joe Biden, pero este gobierno tiene 20 días de vigencia. ¿Qué va a suceder con el gobierno del señor Donald Trump? El señor Donald Trump va a entrar, como aparentemente lo ha dicho, con la espada desenvainada para parar esas corrientes. El destino de la Agenda 2030 va a ser su final, porque ¿quién financia realmente todas las instituciones que Naciones Unidas ha querido generar como instituciones partícipes en este gobierno global, como la OMS, la FAO y tantas otras que participan activamente en esta agenda? Las financian los Estados Unidos en gran parte. El retiro del financiamiento de los Estados Unidos les va a hacer mella, pero no hay que desconocer que detrás de estas agendas hay fuertes intereses económicos mundiales que pueden derivar, como lo ha hecho Bill Gates, grandes cantidades de dinero para empujar la agenda. Sin embargo, si los Estados Unidos y otros países que ya han empezado a tomar conciencia sobre la intencionalidad perversa de esta agenda, empiezan a recortar la influencia política, yo creo que podemos tener una esperanza de un nuevo mundo libre. De otra forma, estaremos cayendo cada vez más en dictaduras como la que ejerció la OMS en la pandemia o las que se pretenden imponer a través de la FAO y otras organizaciones para controlar la agricultura mundial y agarrar a las poblaciones del mundo sitiadas por hambre y pervertir la moral, destruyendo la familia de nuestra sociedad. Yo diría que esto es lo importante del año 2025 en lo que a la agenda del 2030 se refiere. ¿Cuál va a ser el futuro? Depende mucho de lo que los Estados Unidos haga y de la reacción de los países que no están de acuerdo. En Guatemala, por ejemplo, tenemos una constitución que condena las acciones como las que promueve la Agenda 2030, pero tenemos un gobierno que las favorece. Tenemos un grupo pequeño, empresarial, que o son idiotas o son perversos, pero que la apoyan. Yo creo que todo eso se va a dirimir en los siguientes días o en los siguientes meses. Y yo, por mi fe cristiana, por mis convicciones y principios en favor de la familia, en favor de la vida, en favor de la libertad, espero que esa agenda sea abolida y realmente podamos regresar a un mundo de tolerancia, regresar a un mundo de cooperación, regresar a un mundo de solidaridad, pero verdadera,
no de la solidaridad, la falsa solidaridad para garantizar la opresión. Así es como yo veo el año hoy. Ingeniero, usted fue presidente de Guatemala y sabe cómo funciona todo el tema del aparato burocrático del país y todo lo que se mueve a nivel o a estas esferas. ¿Cree usted que el presidente actual de Guatemala puede hacer algo para impedir esa intromisión de esa agenda en el país? ¿O simple y sencillamente debe de arrodillarse y tiene que arrodillarse y permitir que esa agenda entre en el país? No, él no solo debe, él tiene la obligación de hacerlo, porque la intencionalidad y la literalidad de nuestra Constitución se lo manda. Pero él no, porque él pertenece a ese grupo woke, y usted ve que utilizan al Estado, las instalaciones del Estado guatemalteco para favorecer espectáculos que van contra nuestra moral y nuestra familia. Él como candidato permitió que se pusieran tribunas frente a la Catedral Metropolitana, que no es un símbolo del cristianismo. Ahí fueron a faltarle el respeto a nuestra fe. Yo no soy católico, pero a mí me cayó muy mal que ante la catedral fueran hombres desnudos o vestidos de mujer a hacer espectáculos grotescos que no tienen que ver con nuestra cultura. Este señor, a mi criterio, está perdido. Él no entiende que la Constitución de la República tiene otra intencionalidad, que los principios bajo los cuales está fundamentada esa Constitución que dicen respetar no aprueba absolutamente nada de lo que ellos están haciendo. Que incluso toda esa acción de ellos en favor del aborto está directamente en contra de nuestra Constitución. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución reconoce la vida desde el momento en que el ser es engendrado. No es que hay derecho para matarlo en la siguiente semana o en los siguientes 7 meses. Eso son aberraciones completas que no tienen nada que ver con la libertad de la mujer. Así podríamos adentrarnos en toda esa agenda que ellos favorecen, que es una agenda ajena a nuestra idiosincrasia, ajena a nuestros principios, ajena a nuestros valores. Es decir, yo no tengo inconveniente en decir que yo soy cristiano, que lucharé hasta el último día de mi vida por mis principios. Si ellos tienen otros principios, que los digan de frente. ¿De acuerdo? Cuando ellos han participado en cultos satánicos y todo, si ellos lo quieren hacer, que lo hagan, pero que no quieran venir ahora en tiempo de Navidad a desear feliz Navidad, cuando en su acción permanente van en contra de todo lo que Cristo enseñó. Entonces, realmente pongámonos cada quien en donde está y a lo que pertenece. Yo soy cristiano, creo en los principios cristianos, reconozco que el cristianismo votó al Imperio Romano, reconozco que el cristianismo está claramente en todas las declaraciones de Naciones Unidas, de la OEA, cuando se reconocieron los derechos del hombre. Eso es en lo que yo creo, que ha sido ya una lucha por la que la humanidad ha pasado y que habíamos llegado a estadios de respeto a la persona humana, a su dignidad, a su libertad. Ahora lo quieren echar para atrás. Yo no estoy de acuerdo con eso y voy a seguir luchando hasta el último día de mi vida en contra de esas aberraciones. No me importa si se trata de imponer un gobierno fraudulento, antidemocrático, o si es un gobierno que engañó a la ciudadanía para legitimarse. A mí eso no me importa.
Mis principios son mis principios y como ciudadano tengo derecho a defenderlos hasta el último día de mi vida. Respecto a esto que está mencionando, ingeniero, hemos visto aquí en Guatemala algún tipo de molestia de diferentes sectores. Por ejemplo, hace unos días estuvo con nosotros acá el presidente de la Asociación de Guatemalteca de Abogados y Profesionales Cristianos, y estuvo hablando de por qué razón surge la Asociación Guatemalteca de Abogados y Profesionales Cristianos después de ver o presenciar un espectáculo grotesco como el que usted está mencionando que se dio frente a la Catedral Metropolitana. De esa cuenta, muchos padres de familia, usted se ha dado cuenta de las denuncias que han dado muchos padres de familia respecto a la intención de adoctrinar de una u otra forma a los niños para este tipo de cosas. ¿Cuál es su perspectiva acerca de esto, ingeniero, ya que lo ha planteado desde la perspectiva cristiana? ¿Cuál es su perspectiva y qué es lo que deberían de hacer los padres de familia y los maestros? Porque también los maestros han estado dando una batalla respecto a este tema. Mire, esta es una batalla que la debemos dar todos juntos. Hace poco yo dirigí una carta a los dirigentes evangélicos del país, porque es al grupo al que yo pertenezco, en donde les hacía ver que la responsabilidad de ellos no estaba en las iglesias nada más, porque nos va a pasar lo mismo que le pasó a Lot. Lot era un hombre santo, era un hombre justo, pero no se dio cuenta cómo toda la corrupción que lo rodeaba acabó con su familia y en cierta forma acabó con él. La iglesia católica y las iglesias evangélicas, cristianas, las comunidades judías, las iglesias judías, las sinagogas judías y todos los que creemos en un solo Dios de la Biblia, entendemos que el hombre no es una creación del Estado, no es el Estado el que le dio la naturaleza al hombre, sino que es Dios el que le dio la naturaleza al hombre. Los derechos y la dignidad que como individuos tenemos no nos la está dando prestada el Estado. Por eso el Estado no nos la puede quitar. El Estado lo más que puede es regular cómo vamos a vivir. ¿Para qué? Para que se respete esta dignidad. Cuando el Estado atropella esa dignidad, nosotros no estamos obligados a cumplir esas leyes. Eso es doctrina de la Iglesia Católica en sus encíclicas, es doctrina de grandes pensadores cristianos, no católicos, como Lutero, como Calvino. Hay pensadores incluso como Teilhard de Chardin, como Jacques Maritain, católicos, y el mismo San Agustín, que fueron determinantes en esta aceptación de que el hombre no es un objeto de historia, el hombre es un sujeto de historia por su origen, que es un origen divino. Lo que nosotros tenemos en dignidad, en pensamiento, en acción, no nos viene del Estado, nos viene de Dios. Y el Estado no puede obligarnos a nosotros a pervertirnos. Por eso, la acción de los maestros, dirigida por Joviel Acevedo, es correcta. No puede ser, ellos están peleando para que no se les obligue a enseñar aberraciones en la escuela. Pero deberíamos ver a la Iglesia Católica, a la Iglesia Evangélica, a la comunidad judía de Guatemala y a todos aquellos que creemos en el Dios de la Biblia, peleando también activamente en la calle, como esta asociación de abogados, como asociaciones de médicos que deberían estar surgiendo, haciendo abstracción de cuál sea nuestra religión o cómo llevemos nosotros el culto a Dios. Hay algo que tenemos en común, que es nuestra dignidad, que es la responsabilidad de buscar el bien común
y no de participar en todo lo que degrada y oprime al hombre. Coménteme más acerca de esa carta que dirigió al pueblo de Dios, así se denominó, una carta dirigida al pueblo de Dios que hizo circular usted, ingeniero, en sus redes sociales y a través de otros medios. Usted hacía referencia e invitaba e instaba a los cristianos a poder oponerse a este tipo de cosas, pero también usted instaba a los líderes religiosos para poder establecer pues una defensa a la familia, a la vida, y salía a la palestra. ¿Qué le puede decir usted a los líderes religiosos de Guatemala, ingeniero? Que está bien que oren en las iglesias, está bien, porque la oración es de Dios, pero el ejercicio de la fe en Dios se demuestra con las obras. Usted sabe que la palabra de Dios dice que la fe sin obras es muerta. Eso quiere decir que usted puede tener mucha fe, pero la tiene muy escondida. Esa fe no existe. Nosotros, todos, seamos católicos, evangélicos o lo que sea, judíos, lo que querramos, si nosotros tenemos fe, tenemos que poner por obra nuestra fe. Nuestra fe en que el Creador a nosotros nos dio dignidad, nos dio libertad y nos dio un mundo para que gobernemos ese mundo, para que tengamos una mayordomía sobre todo lo que existe en el mundo. Esa fe tiene que ser puesta por obras, no únicamente diciéndolo. Hay que salir y pelear por ella. De otra forma, a nosotros nos va a pasar, le repito, lo que le pasó a Lot. Lot era justo en su casa, aparentemente él era justo, pero cuando vino el Señor a quererlo rescatar, muchas de su familia no lo quiso acompañar, dijeron, no, nosotros nos quedamos aquí. ¿Por qué? Porque ya estaban disfrutando de toda la corrupción que había afuera. Otra parte de la familia que se fue con él, la mujer volteó a ver. ¿Por qué? Porque la mujer estaba con nostalgia de lo que había dejado. Y las hijas, ¿qué hicieron con él? Lo envolvieron. Quiere decir que Lot en realidad perdió toda su familia. Si nosotros seguimos con la actitud de Lot, de preocuparnos simplemente por lo que está pasando en los templos o sinagogas y no nos preocupamos de todo lo que es amenazas y corrupción que hay afuera, nosotros nos vamos a ver en determinado momento ante una situación de que lo hemos perdido todo, de que la corrupción nos ganó, de que la perversidad es la ley. Eso no puede ser. En el país eso no puede ser, en el mundo eso no puede ser. Gracias a Dios, hoy hay muchas voces que ya en el mundo se están levantando en la denuncia y en la acción. A los guatemaltecos nos toca nuestra parte. No podemos tolerar lo que está pasando y tenemos que accionar para que esto no siga pasando. Definitivamente, pues amigos, hemos estado conversando con el ingeniero Jorge Serrano Elías, expresidente de la República de Guatemala. Algunos no saben, pero dentro de su biografía, uno de los méritos del presidente Serrano es que dentro de su gestión se hizo posible el famoso bono 14 que muchos de ustedes disfrutan y aparte de eso tiene el presidente Serrano o expresidente Serrano tiene varios libros que ustedes pueden buscar para poder enterarse un poquito más de la forma en que él piensa y cuántas investigaciones y cuántas cosas ha estado realizando durante todo este tiempo después de dejar la presidencia de Guatemala. Estamos llegando ya al final, presidente, de nuestro programa. Algunas palabras finales que quiera darle a la audiencia de Faro de Opinión, que aquí en TVGT
estamos llegando a una gran cantidad de guatemaltecos. Mi mensaje es que no nos sigan engañando. Vamos a luchar porque nuestro país se libere de esas estructuras perversas que nos han tenido oprimidos y que no nos han dejado nada positivo, ni para nuestra niñez, ni para nuestra juventud, ni para el futuro de nuestra nación. Que el Señor nos ayude y que podamos salir adelante. Muchísimas gracias, presidente. Bueno, amigos, hemos llegado ya al final de su programa Faro de Opinión. Recuerde que en este espacio reina la libertad. Que Dios los bendiga y que tengan un feliz inicio del 2025. Hasta luego.